Bienvenidos espirituales a este capítulo número 9 de la segunda temporada. Me acompaña, por supuesto, como siempre, Becky Lance. Aquí acompañando a mi amigo Manu Darvesh. El día de hoy vamos a hablar de qué te da miedo en la vida. Las arañas, gracias. ¿Qué más? Ah, ¿Qué me da miedo? El cambio. Pero no el de las tortillas, ese no. El Los 50 cambio, centavos. los pesitos. Ay, no, le tengo un pavor a los pesitos. Este, no, creo que el miedo al cambio siempre ha sido un constante en mi vida. Muy bien. Sí, Sí, porque de las arañas, pues, no hay mucho que hacer ahí. ni modo. Ay, la soledad. Ok, bien. Efectivamente, vamos a hablar de los miedos, pero de los miedos que sirven como una puerta, una invitación a la transformación o al crecimiento, a la evolución, etcétera. Ujú. Porque vamos a partir de que hay dos tipos de miedo, en generalidad, porque se puede indagar a otros tipos, pero ahorita para que se entienda el tema, el miedo que es instintivo, tiene una función tal cual que es supervivencia, Ujú. que es, por ejemplo, si no sé, vas caminando por la calle y te salen cuatro perros rabiosos, evidentemente que te va a brotar el miedo, pero este miedo es para la clásica respuesta de huida o atacar, O sacar la piedra invisible. que sería equivalente a atacar invisiblemente, pero Ok. entonces eso es supervivencia. Ajá. Ese es un miedo instintivo y tiene su función y listo. Ok. Pero hablamos ahora del otro tipo de miedo que viene desde esta parte inconsciente, donde ya tiene otros añadidos, que sería, por ejemplo, un deseo, una expectativa, una creencia limitante, por ejemplo, estas que tú mencionas, el miedo al cambio y el miedo a la soledad, como generalidad, podrían decir muchos, no, pues sí, es que el cambio es difícil, o es que, pues sí, la soledad está fea. Pero si ya entramos a más a detalle, por ejemplo, en el miedo al cambio, ¿cuáles han sido tus experiencias con respecto al cambio que te han llevado a tenerle miedo? Dame un ejemplo. No sé, yo creo que es un miedo como que desde chiquito, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando cambiabas de escuela, que era como, ay, no, nuevos amigos, voy a dejar estos amigos y ahora voy a hacer otra vez el nuevo y cómo me van a recibir y cómo va a ser esa nueva maestra, será regañona, será buena onda, va a estar más difícil. O siempre, como te decían siempre los estudiantes, uy, pasas a tercero, uy, no, será más difícil. O no, ya pasas de sexto, uy, chalas, no, ya, es lo más difícil era primaria. O sea, esos miedos que te metían y era como, ay, no, ya no quiero, o sea, ya no quiero quedarme en tercero para siempre. Creo que desde chiquito es algo que, bueno, en mi caso, ¿no? Que a lo mejor fue creciendo, pero empezó desde ese tipo de cosas. Entonces, ahora pasamos del miedo al cambio al miedo a la incertidumbre, porque lo que relataste más bien tiene que ver con quién sabe qué va a pasar, porque por acá me dicen que ahora es más difícil y por Sí, acá tengo que hacer unos amigos, no sé cómo son, cómo van a ser. la incertidumbre y aparte dejar tu zona de confort. Ok. O sea, como que dejar tu nido desde chiquito es como, ay, no sé si es algo natural de dejar como tu zona segura, lo ya conocido. Pues hasta cierto punto sí, porque deriva del primer miedo que dijimos, que es de supervivencia. Entonces, Ajá. para sobrevivir, tienes que conocer tu entorno. Digo, si nos vamos a lo más primitivo, imagínate que eres una cavernícola y que vives en tu cueva. Ajá. Entonces, pues tú sabes que pues, la entrada es de tal tamaño, que a dos, tres, cuatro pasos tienes un árbol, y eso te permite tener un cierto rango de Sí. escenarios y de Ah, acción. Es como, pues puedo correr para acá, o me puedo refugiar aquí en esta piedra. Es tu terreno conocido y por lo tanto ese conocimiento te permite tener más posibilidades de sobrevivir. ajá. Entonces todo eso es derivado del mismo miedo instintivo, lo cual está bien. Pero cuando ya nos vamos sofisticando en la evolución biológica, sobre todo la racional, ya se empiezan a entremezclar y entrar en conflicto la parte instintiva con la parte racional. Ajá. Porque esto de la zona de confort en la época del cavernícola pues funcionaba, pero ahora a veces ya no es tan funcional. Porque, por ejemplo, si tú te quedaras para siempre en tu zona de confort, te privarías de nuevas experiencias, de nuevo aprendizaje, Nuevos de nuevos amigos. amigos también, de movilidad, de
muchas cosas. Ujú. Entonces, sí hay parte y parte. Ok. Como de esto que decías pues, quién sabe si va a venir, como decías, que es más difícil el tercero o cuarto, como Ah, dijiste. sí. Bueno, a mí me dijeron que tercero era el más difícil. Ahora, ¿qué podría, no sé si te remontas a esas épocas donde pensabas o sentías esto? ¿Qué era lo que te imaginabas de, es que me da miedo porque podría pasar que, Que me enseñaran algo tan complicado que no pudiera entenderlo y por ende, pues, me reprobaran y me sacaran de la escuela o algo así. y si te sacaban de la escuela, ¿qué? ¿Cuál era la consecuencia? Ah, pues mis papás me van a regañar. ¿Y qué sientes cuando te regañaban? Feo en mi corazón, tristeza, decepción. Ahora, algo así equivalente te ha ocurrido en la adultez, donde ya no dependas de que te corran de la escuela, sino un miedo a algo en tu vida adulta que pudiera hacer como que esta sensación de no, mejor no, porque podría pasar Am, algo. sí, por ejemplo, cuando quise dejar un trabajo estable por emprender algo. El pestañón, El pestaño. Así es. síganla en Instagram. Sí, tal vez eso. O cuando decidí seguir como mi carrera musical, fue como, ay, ¿cómo voy a dejar algo estable por el arte? ¿Y cuál era la que imaginaste? ¿Qué tal si lo dejo? Voy a fracasar, voy a quedarme a vivir en un puente porque nadie va a creer en mí, es muy difícil, está muy competido, voy a decepcionar a mi familia. Y pasó ahora. Y todo eso pasa. Y sí, pasó, ahora vivo abajo de un puente. Sí, de hecho Sí, aquí al lado, a dos sí, calles. Vive. así es, pasen a visitar. Bueno, pero acabas de decir dos cosas importantes. Una, que al final de todo esto pasaría, este no es que el puente, al final dijiste decepcionar a mi familia, Ujú, que fue equivalente a lo que dijiste, si me sacan de la escuela, mis papás me regañarían. Entonces, ahí tenemos al componente en común de que todo este miedo en estas situaciones que has planteado a mucha distancia temporal de tu vida, poquita, poquita. Ay, no es vamos que a sí entrar salió en detalle, ¿no? mucha, mucha. Unos cuantos O sea, lustros ahí. de sexto a ahorita, Bueno, pero en esa temporalidad incierta, que nadie nunca sabrá. tiene el factor común esta cosita de la familia, Ajá. que si nos fuéramos más profundo, tendría Ay, que ver seguramente con algún tema de aceptación. Es que si no cumplo lo que mis padres esperan, pues va a haber ahí un algo y me voy a sentir como ujú, alejadita más. Si por ejemplo tienes hermanos que a lo mejor sí siguieron más ese camino y ves como hay una diferencia ahí en la actitud o ajá. el trato. Entonces, bueno, pero todo eso es como lo hemos hablado en muchos capítulos, tiene que ver mucho el entorno de crianza sobre cómo vamos afrontando la vida. Entonces, bueno, ya hemos hablado de el autoconocimiento y todo eso, pero entonces si sabemos que toda esta línea de crianza tiene muchas implicaciones y consecuencias, y eso fue una parte de lo que dijiste. Y la otra parte fue cuando dijiste, bueno, y sí pasó todo eso, pero vamos a un poquito más atrás. Lo hiciste a pesar del miedo, ¿cierto? Ah, Esta sí, parte del dejar el trabajo estable por emprender. sí. Cuéntanos cómo ocurrió esa situación. O sea, primero estaba el miedo y luego decidiste, por algunas razones, bueno, lo voy a hacer. ¿Qué fue lo que te hizo hacerlo Pues yo a creo pesar del que, miedo? pues es como una ahí, cuando decides emprender es como una competencia contigo mismo. De decir, ah, ¿cómo no voy a poder? O sea, no va a poder más el miedo que yo. O sea, digo, en mi caso, ¿no? Yo sentía que como que me estaba defraudando a mí si no hacía, eh, si no hacía lo que yo traía aquí, como que la idea. O sea, si no ejecutaba la idea que yo traía aquí por el miedo al que era, entonces iba a ser contra mí el problema. O sea, yo sabía que si me decidía a no hacerlo, me iba a quedar como reprochándome a mí misma mucho tiempo, o iba a dejar pasar tiempo hasta que fuera tarde, ¿no? O sea, tal vez, no sé qué puede pasar, la edad, eh, que te acabes el dinero con el que quieres empezar, o algo, que algo pase que ya no se pueda, entonces yo, no puedo dejar que algo así pase, y es como contra mí, o sea, es como una carrera contra mí. Decir, no, ¿cómo no voy a poder? O sea, tengo que hacerlo porque si no.
yo misma me voy a poner el pie. Tal vez ese fue como no sé si motivador o como un empujón, una patada que me di yo sola, así de, como cuando estás en el paracaídas y si no te empujan, no te avientas. Entonces es como, si no hay nadie que te empuje, como que tú solito tienes que decir, no, tengo que hacerlo porque si no, me voy a quedar aquí en la entrada del avión todo el tiempo. Ok, entonces en principio lo que tú hiciste fue una congruencia y fidelidad a ti misma, porque Ajá, identificaste que había un algo ahí en ti que si no lo seguías te ibas a sentir insatisfecha o frustrada, lo que sea. sí. Y entonces preferiste hacerlo a pesar del miedo. ¿Cómo funcionó? ¿Cuál fue el resultado? La peor idea que he tenido. Ay, sí. Y mira, ahora estoy en un Y podcast. mírenme, aquí terminó mi sueño. No, pues sí, o sea, sentí más satisfacción. O sea, ya cuando das el primer paso, empiezas a ver como los frutos de tu trabajo y de tus decisiones, como que es muy satisfactorio. Entonces, cada pasito que das es más satisfactorio que el anterior. Hasta los sinsabores, valga la redundancia, te saben. O sea, esas de, chin, mi primer mes no me fue tan bien, pero está padre. O sea, prefiero sufrir esto que sufrir en una oficina, ¿no? A lo mejor eso fue como que uno de los primeros frutos, de decir, ay, esto se siente bien. O sea, que cada paso que das se siente satisfactorio. Porque ya no estás como defraudando a alguien más, ya no estás como rindiéndole cuentas a alguien más, sino es como, ay, sí, sí me tropecé, pero nadie me vio, fue en mi propia casa. Algo así. ¿Y en ese camino fracasaste de alguna forma? Mm, ¿O hubo algo que no te salió como lo esperabas? sí, eso, a lo mejor como que las primeras, semanas, meses que tú crees que, o sea, es que uno cree que cuando va a emprender te van a salir las cosas a la primera. Y ese primer golpe de realidad dices, uy, pues no resultó, no era así, ¿no? O ya perdí parte de mi inversión, ya se me fue en meses de trabajo mal pagado o no sé, sí, de resultados que no esperabas, y tan rápidos. A lo mejor como que la rapidez con la que uno espera que funcionen las cosas es lo primero esa primera pared con la que te estampa de frente. Bien, bueno, acabas de dar todo un recorrido. Y hay otra vez dos puntos importantes en esto. Ok. Uno, el que te impulsó a dar los pasos a pesar del miedo, que es algo importante a lo que queremos llegar. Ujú. Que tú lo identificaste como una fidelidad a ti o un sentir de que si no lo hacía iba a estar peor de alguna forma. Entonces, eso se llega ahí después del autoconocimiento, porque si no tienes esta parte de saber quién eres tú o qué es lo que realmente quieres, pues te la pasas siguiendo a otras cosas, como la expectativa de los padres, o como Ujú. el ejemplo del hermano, o del vecino, o del primo, o de lo que esté afuera que sea tu referente, como que porque a lo mejor si sigo ese camino puedo obtener algo que me gustaría, Ajá. pero realmente no está esta clic profundo de realmente es lo que yo quiero, no lo que se espera de mí o lo que creo que quiero. Bueno, ¿sabes qué? También ahorita pensando, creo que tiene que ver con el privilegio, y digo el privilegio porque pues no todo el mundo tiene esa oportunidad como que de tener una red de apoyo que te aliente. O sea, creo que es más fácil cuando, por ejemplo, tus propios padres dicen, sí, aquí estamos, te apoyamos, vamos a lo que tú quieres. Si quieres poner un puesto de tacos, nosotros compramos la primera orden. Ándale, pues, sí, mucha gente tiene esa primer barrera, ¿no? De decir, híjole, es que si me quiero salir, pero mis papás de plano dicen que es mala idea y entonces cuesta más trabajo. Ahí tienes que sacar impulso de otro lado. Sin embargo, creo que cuando tienes, te digo, esta red, es más fácil decir, va, salto, porque ya tengo como un impulso. Entonces creo que sí en parte fue eso, como que el aliento de amigos y familia que me dicen, vas, 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 nosotros te apoyamos. O sea, a lo mejor no me pateé solita del avión, ¿no? A lo mejor hubo más pies que me dijeron, órale, vas. Y eso, sí, eso se agradece, sí, también, pero sé que es un privilegio, porque no todo el mundo tiene como ese apoyo de.
incondicional. Claro, porque si nos vamos al otro extremo, sería por ejemplo, tú diste el ejemplo de ser artista. Ujú. En una familia de generaciones de abogados Oh, y que de pronto un hijo o una hija quiere ser artista. Y entonces puede recibir todo el rechazo o directamente la imposición de no, tú no vas a hacer eso, tú vas a ser abogado como nosotros. búscate algo real. Ajá. Cualquiera de esas variantes, pero es truncar Sí. el deseo de ser artista. Entonces, en ese escenario, muy probablemente puede ocurrir que, pues a lo mejor ya sea que sigas lo que te indicaron, que es ser abogado, puedes igual de ser muy exitoso, tener dinero, lo que sea, pero como no está este clic profundo, a pesar del éxito, en realidad se podría percibir como un fracaso. Un fracaso hacia contigo mismo. Claro. ¿Dónde va a estar ese indicador? Porque no es como decía, sí, pues cuando seguiste tu sueño y fracasaste. Es contigo mismo, justamente así como tú lo expresaste. Yo sentí que si no hacía esto, me iba a sentir mal conmigo. Ujú. Del otro lado es, pues sí, a lo mejor tengo dinero y puedo divertirme, viajar o lo que sea, pero llegará un punto en el que sientas como que algo me hace falta y no lo encuentras afuera. Entonces, cuando llega ese punto en tu vida, que puede, o sea, usamos el ejemplo del abogado, pero puede ser en cualquier momento de cualquier vida, donde Ujú. sientas esta cosa de, siento que algo me falta y ya lo intenté por acá, ya lo busqué por allá, y no. Y entonces ahí es donde el miedo te invita, porque es como si tú te pones a reflexionar sobre eso y dices, esto que me falta, voy más para atrás y a lo mejor, bueno, es que pues yo siempre quise cantar o pintar. Y cuando lo contactas, aunque sea con la mente, si te empiezas a sentir esta de, ay, sí, 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 habría estado bien, empiezas como a sentir esta chispa que empieza a brotar de dentro, ahí está el indicador de que por ahí es el camino. Y seguramente si no lo has llevado a cabo hasta ese momento es porque hay un miedo ahí que está envolviendo, que te digo, pueden ser muchas variantes. El miedo es que pues, mi papá o mi mamá siempre me dijeron que no, que por ahí no era, que me iba a morir de hambre, que no es qué. Entonces mejor porque lo intento. O no, pues ya ahorita estoy bien. O ya estoy muy viejo ya por estas alturas. Ajá. No sé qué, ¿no? Entonces un montón de bloqueos ahí. Pero siempre hemos dicho en este podcast que la puerta hacia la vida, hacia la plenitud, el camino hacia la trascendencia, la evolución, el crecimiento es empezar por este clic de reconocimiento a nuestra propia esencia. Ok. Entonces, el miedo es una invitación. Cuando tú tengas miedo de algo, primero identifica qué tipo de miedo es. El miedo que me está avisando de algo que me puede causar un peligro real o una desviación o lo que sea, que sería una variante de la supervivencia. Ajá. Si es ese, pues entonces está bien que tengas la prudencia o que haya un tipo de restricción o alejamiento, lo que sea. Pero si es del otro tipo de miedo, donde es como que siento esto que sí me gustaría, pero mejor no porque es desconocido, o porque puede estar más difícil, o porque a lo mejor fracaso, o porque no es que, siéntelo. Si tiene esta chispita, atrévete a pesar del miedo. Entonces no todos los miedos se deben pisotear. O sea, si tú tienes miedo a entrar a una selva porque te vaya a salir un tigre, no es como de, no, lo voy a hacer. Venga, no pasa nada. Sí, bueno, ahí tenemos como tres perspectivas. Ajá. El valiente, el cobarde y el temerario. ¿Mm? El temerario es el que tú acabas de decir, ¿no? Estoy consciente de que hay un peligro inminente ahí, pero Ajá. me aviento. Ahí no estás considerando la supervivencia, estás arriesgando sin sentido. Eso sería un temerario. No los que cantan. Así, la palabra significa eso, ¿no? Aunque yo creo que no tienen miedo. Ellos no tienen miedo. Los veo y hombres valientes. Y entonces nos queda el valiente y el cobarde, Ok. cuya única diferencia es que uno acciona y el otro no. Porque tanto el valiente como el cobarde tiene miedo, pero el valiente elige accionar a pesar del miedo. Y el cobarde elige detenerse porque hay miedo. Ah, qué feo suena eso. Y ahora falta un punto más, porque el fracaso puede existir, hagas o no hagas.
acciones o no acciones, si es valiente o si es cobarde. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si bajo cualquier escenario existe el fracaso, Pues que el valiente se quita de dudas, ¿no? O sea, y tienes más plenitud cuando te quitas de dudas y dices, bueno, ya supe, ya, ya no me voy a quedar para siempre con el que hubiera pasado. exactamente. El fracaso va a estar, hagas lo que hagas o dejes de Ajá. hacer lo que dejes de hacer. Pero las consecuencias, ¿cuáles te pesan más? ¿Te pesa más un qué habría pasado si hubiera no sé qué? Y Ujú. especular y torturar y imaginar y es que ya perdí la vida o esa oportunidad y si la hubiera tomado, ¿no? ¿Qué pesa más eso? O pues me estaba temblando de miedo, me aventé, monté mi empresa del pestañón, no el pestañón, no, el cejón. Monté mi empresa del cejón Ajá. y se fue a la quiebra. Fracasé. Ajá. Pero si le das el enfoque, en principio ¿qué te pesa más? ¿El si hubiera o el lo hice y no salió como esperaba? Aquí ya hubo una conclusión tangible. Sí, Aquí todo es imaginario, especulativo. pero pesa, sí, no, pesa más eso, ¿no? Especular, porque por lo menos aquí ya tienes el, bueno, no funcionó esto. Tengo otra oportunidad para probar en otra cosa o de otra forma, ¿no? A mí me pesa más, me pesaría más el, ay, tal vez si me hubiera atrevido, no estaría aquí en esta oficina. Sí, en realidad la diferencia principal es que del lado de cuando haces y se llega a un resultado, llámese fracaso o éxito, en realidad son caras de la misma moneda, Ujú. pero aquí es tangible y hay un asentamiento de la acción, de la decisión y del proceder. Y de este lado todo es al aire, especulativo, variantes, entonces se fuga, se fuga, se fuga, se fuga tu atención, tu energía, tu pensamiento, tu sentir, todo se está fugando, fugando, fugando sin llegar a nada. Mm, Y de este lado se asienta, pase lo que pase. Y entonces, ya si te vas todavía un paso más allá, el fracaso. Bueno, hice el cejón y se fue a la quiebra. Pero aprendí que, no sé, invertí demasiado en publicidad que no sirvió para nada, porque la enfoqué a un público que no era el mío, claro. o contraté a personal que no estaba capacitado, o hizo falta lo que sea. Entonces, todo eso lo aprendiste porque tangibilizaste una acción, un hecho, algo más allá del miedo, lo cruzaste y lo tangibilizaste. Y de ahí Ujú. ese fracaso te sirve para como escalón. En cambio, de este lado, en el si hubiera, en el no, me da miedo porque no sé qué, Te quedas en el donde limbo. sí, Así que. no hay donde pisar para Ujú. escalar. Ahora, seguramente los que están de este lado dirán, ah, pero qué fácil, ¿no? Pero pues, si a mí me aterra emprender o me aterra tirar mis 10 años de abogacía por dedicarme a pintar o Ajá. pues sí, desde ese panorama está muy radical el cambio y ya lo hemos hablado en otros capítulos, que si lo enfocas desde este abismo, pues sí está muy complicado. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer? Pequeñas semillitas, también ya lo habíamos hecho. Si en tu caso te da miedo, por ejemplo, este caso hipotético del abogado, si en vez de dejar y abandonar todo para empezar a pintar cuadritos, Cuadritos. hazlo a la par, primero hacia ti. O sea, si esto viene del clic que dije hace rato de siento que algo empieza a brillar en mí cuando pienso, imagino en la pintura, aunque yo llevo 10 años siendo abogado, plásmalo. Es lo que decíamos, empezar a pasar de este mundo imaginario, flotante y de fuga Ujú. a lo tangible. No llevar la expectativa, tengo que llegar a tener una galería en Nueva York de mis pinturas, porque si no es un fracaso. Porque si no, dejé mi éxito de este lado por un fracaso de este otro. Es simplemente, si esto es lo que te hace clic, primero hay que reforzar el clic de la conexión Ujú. conmigo a través de hacer lo que sea que te nazca, independientemente de cuál sea el resultado. Si hoy te nació hacer un trazo, pues un trazo y ya, no hay más, no hay necesidad que hagas más. Pero esos pequeños pasos van, por un lado, reforzando esta conexión interior y por el otro, abriendo paso a través de ese miedo. Claro.
pero por pasitos. por Porque pasitos. uno cree que, o sea, ya dejé mi trabajo y el día de mañana voy a ser más feliz porque ya me puedo dedicar a lo que... O sea, creo que también hay que ser conscientes de que hay que remar en cajeta un rato, ¿no? ¿Cómo remar en Remar cajeta? en cajeta. A Lo ver, escuché ¿cómo en es otro eso? podcast. Elabora. Sí, o sea, tienes que remar en cajeta es eso. O sea, más difícil, Ah, ok. está difícil pero tienes que hacerlo porque tienes que llegar al otro lado. Y hay que ser conciencia de que esos pequeños pasitos, las pequeñas semillitas van a ser difíciles, van a ser remar en cajeta un rato. O sea, vas a dejar la abogacía, tienes que estar consciente que vas a dejar de recibir y de percibir un sueldo fijo. Ya no hay prestaciones. Ya tienes que empezar como a considerar muchas otras cosas. O sea, no es solo el miedo ¿qué va a pasar? Sino miedo a qué se va a sentir en el momento y abrazar esos sentimientos. Es decir, estoy disfrutando comer atún un ratito, porque ya no Abajo tengo del sueño puente. abajo del puente. O sea, también estar consciente, ¿no? Porque uno los puede alentar en este bonito podcast y decir, atrévanse, porque es mejor el pasar ese miedo que dirán, que qué hubiera pasado, pero no es tan fácil. O sea, hay que hablar también de la parte oscura de atravesar esos miedos, ¿no? Porque atravesar el miedo es como cuando de chiquito apagabas la luz de la cocina y tenías que correr a tu cuarto. O sea, tenías que remar un ratito en cajeta subiendo las escaleras porque vas a atravesar esa oscuridad para llegar a la luz de tu cuarto. ¿Cómo lidias con ese miedo en el Inter? Esa es la magia. Porque de este lado, cuando estás en la nube de la divagación y del Ajá. subconsciente, eso, realmente solo estás alimentando el miedo desde la imaginación. No sabes realmente cómo es. En el momento en el que lo cruzas con acción, ya empiezas a conocerlo. Hasta dónde llega, de qué tamaño es, cómo se siente, qué hay Ujú. más allá. Hay una frase muy buena de Osho que me gusta, que es, la vida comienza donde termina el miedo. Sí. Entonces, ¿cómo vas a saber eso? Cruzando el miedo. Entonces, lo que sí es muy frecuente es que todo lo que aquí te imaginabas que era inmenso y súper trágico y difícil, cuando ya lo empiezas a cruzar con pasitos de este lado, empieza a ser chiquito, 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 chiquito. A lo mejor sí queda ahí una parte, pero pues en la otra cara de la moneda te queda el que poco a poquito fuiste apuntalando, revisando y reforzando esta solidez interior que te ayuda a seguir dando cada vez pasos más firmes Ujú. y más contundentes hacia donde quieres llegar o experimentar o fracasar, Ajá. porque siempre de cualquier fracaso se puede obtener un aprendizaje, incluso si no es consciente. O sea, es como de, no es necesario que te pongas a, ¿qué aprendí de este fracaso? Solita este aprendizaje surge. Es como un músculo, ¿no? O sea, que tienes que ejercitar y ya después solito te sale. O sea, como Sí, ese mismo ejemplo de pagar la luz, ¿no? Un día te va a dejar de dar miedo porque ya conoces el camino, ya viste que no pasa nada, ya atravesaste tantas veces ese pasillo oscuro porque dices, ya me lo sé, ya vi que no pasa nada. exacto. Entonces, lo que sea que te dé miedo, paso uno, identifica. ¿Es un miedo de supervivencia o es un miedo que te invita? Te invita. Que te hace bien un clic, algo que te gustaría, pero hay muchas cosas inciertas de este lado que mejor no. Ujú. Si es esta segunda opción, donde te invita, practica, prueba, experimenta, dar pequeños pasitos hacia allá para que empieces a sentir. Aquí todo es parte de de la conciencia de sentir. Porque si solo te vas en el pensar, pues aquí puedes llegar a conclusiones fácilmente o no tan fácil, pero conclusiones que si no las tangibilizas, no te nutre, no te llega, no te fortalece. O te nutre de una manera equivocada, ¿no? O sea, te puedes hacer ideas, ideas, ideas y te quedas con esas ideas y se hacen tangibles. Y te estancas, te Te marchitas, te estancas pudres en la insatisfacción y vives abajo de un puente. y vives a la muerte comiendo tú. Así. Entonces es como, podrías decir que saborear tu miedo, como a ver, a qué sabe esto? O sea, Sí, conocerlo, saborearlo, integrarlo, abrazarlo. O sea, en la rama de lo alternativo se habla mucho de abrazar tus miedos,
sanar tus miedos. Enfrentar tus miedos. Bueno, ese ya es un paso más allá, ¿no? Pero también esta palabra de enfrentar es como de el miedo es mi enemigo. Y no, no es tu enemigo, es parte de la existencia. Más bien es ¿para qué me sirve el miedo? Ujú. ¿Para sobrevivir o para invitarme? Es cómo se hace abrazar los miedos o la integración del miedo o la sanación del miedo. Así, primero identificando cuál es para tomar mi decisión hacia lo que realmente me va a nutrir y aportar. Claro, sí. O sea, ¿qué desperdicio de vida sería si no te atreves a conocer tus miedos, a enfrentarlos, bueno, ya dijimos que enfrentarlos, a Conocerlos. conocerlos, a diferenciarlos, ¿no? O sea, decir, ¿tengo miedo porque realmente es un miedo infundado o es un miedo irracional, ¿no? Como las cosas simples, por ejemplo, a las arañas. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Te picó alguna? ¿O lo viste en una película? ¿O solamente te metieron la idea de que, ay, te va a salir una araña y te va a picar? Y no sabes ni siquiera, nunca te ha picado una araña, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿por qué le tengo miedo? Yo, por ejemplo, tenía fobia a las arañas, pero fue de que me daban nervios. Y después dije, bueno, o sea, lo que mi papá siempre me dijo, está más chiquita que tú, te tiene más miedo ella que tú. Además, solo hay como 3 especies venenosas en México. Esta no te va a hacer nada, esta mira, salta y la puedes agarrar y todo. Entonces, como que empiezas a decir, sí, o sea, ¿por qué le tengo miedo? A ver, en primera instancia, ¿por qué me daba miedo, no? Y ya después te ves así en tu cuarto platicando con las arañas o sacándolas con cuidado, empiezas como a... Y es beneficioso conocer tus miedos, porque ya entonces te quitas de mucho peso, de alguna forma. Lo integras. Lo integras a tu vida, ¿no? Sí, habrá miedos que desaparezcan y hay otros que se integren. Ujú. Porque tal vez es que dependerá. O sea, por ejemplo, un miedo a las arañas, que de hecho yo también de niño le tenía miedo a las arañas, Fíjate. hasta que en un momento elegí tomar a una araña. Ay, no, no, mira, eso todavía me pone mal. Y Ay, sentí muchas cosas así de ay, la aceleración del corazón, escalofríos, temblor. ay, mira, inclusive, Pero una vez que lo viví y pude sostener a la araña, desapareció. Y entonces, ese es lo que les decía hace rato. Sí que te hace falta agarrar sí, una araña no, no, o mira, yo de lejos la como esta que puedo, estaba bajando. no, lo voy trabajando en ello, va pasito a pasito, ya puedo Puedes empezar dejarla, con una de esas que venden de plastiquito, ¿no? tal, tal vez, sí, tal vez. Mira, voy haciendo las paces con las que veo así en casa, que digo, ay, te voy a dejar porque sé que es más beneficioso para mí dejarte por los mosquitos. Bueno, Ya, sí, sí. voy a hacer como que no Puedes existes. empezar con convivencia, sin tener que ir al Sí, contacto. sí, sí, sí. Nos Pero llevamos es muy lo bien. mismo, aplicar lo mismo. O sea, yo elegí irme de lleno, ¿no? Ay, estoy así temblando, pero lo logré y ya, Extremo. ¿no? Listo. Pero hay veces que necesitas un poco más de pasitos. Por eso les decía que no lo vean Ujú, como el abismo. Es como, ahorita no puedo agarrarte arañita, pero te puedo dejar ahí verte de lejitos. ujú. Y a lo mejor cada vez la ves más cerca. Y a lo mejor siempre ya luego convives y sin más. Pero bueno, eso lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. El Sí, punto sí. es que te atrevas a cruzar el miedo, porque te va a dar un fruto muy útil para ti, para tu vida, para tu autoconocimiento. Pero claro, o sea, está hablando de autoconocimiento también, pues, o sea, sería bueno prepararse con herramientas antes, ¿no? Como escuchar la primera y segunda temporada de este Por podcast ejemplo, antes de aventarte a dar ese paso. O sea, también tienes que prepararte. O sea, no te vas a aventarte un avión sin tu paracaídas bien puesto y habiendo tomado antes un cursito, ¿no? Que te dan ahí abajo de, tienes que salir así, así. O sea, no es como de, como como el dirían por ahí, temerario. como el aventarse como el Borras. Nunca he sabido quién es el Borras, pero la gente mayor lo dice. O sea, no te avientes como el Borras. No que no había tanto periodo de la primaria. Por eso digo que yo no sé quién es el Ah, Borras. ok, ok. Solo lo escuché ahí con gente. Hay cierta preparación que puedes tomar antes para que esa decisión de cruzar el miedo sea más fácil, ¿no? O sea, bueno, nunca va a ser fácil, fácil, pero pues sí puede ser menos complicada. Claro, por más de eso es como lo que tú platicaste ahorita con lo de tu papá, que te dio información. Ujú. Te dijo, mira, compara el tamaño, mira, tantas especies venenosas, mira, Ajá. esa información
hace que esta nube de divagación se empiece a reducir a lo que es comprobable, tangible, conocido, con información. Y luego a eso le puedes sumar la parte de las semillitas de cruzar ese miedo. Sí, dices herramientas para que no te avientes así nada más. Sí, de acuerdo. Y es aquí lo que tratamos de brindarles, pero pues hay muchas más herramientas. El punto aquí es que se entienda esta parte de que el miedo no es ni el enemigo a enfrentar, ni algo que solo debas ignorar, descartar o tachar de negativo porque sí. Tiene una función y una utilidad y te puede dejar mucho enriquecimiento a tu autoconocimiento y a tu vida. E incluso te puede abrir las puertas a sacarle este jugo a la vida. Claro, lo más importante, el miedo no es nuestro enemigo. Me vas a decir tus frases de dominguez. De hecho, sí le ibas a decir que lo ganaste. Pero antes iba a decir que el miedo no es nuestro enemigo, es un aliado. Tampoco es nuestro amigo. Ay, tampoco lo vas a tener ahí. Es un aliado. O sea, vamos a tomarlo con responsabilidad, con calma y con inteligencia, con conciencia, exactamente. Más que nada. ¿Sí o no, Ramsey? Y bueno, esperamos entonces sus comentarios. Platíquenos ustedes qué miedos han cruzado o empezado a cruzar, o cuáles se les hacen muy gigantes, para que empiecen a practicar estos pequeños pasitos y sugerencias que les damos en este podcast. Así es. Y para que sigamos aportándoles y brindándoles más utilidad. Necesitamos su interacción. Por eso abrimos los canales ya. Y aquí estamos para servirles. Así que ustedes comenten y nosotros respondemos. Muchas gracias, Becky Lance. Muchas gracias, Manu, por darme la experiencia con las arañas. Me dio un poquito de miedo, pero voy a enfrentarlo. Quizás el próximo podcast te platique, el próximo capítulo te platique de alguna experiencia ahí con las arañas. Sería muy enriquecedor para nuestra audiencia. Así es. Gracias por tantas respuestas a miles de dudas. A las arañas. A las arañas. Muchas gracias, espirituales. Nos vemos en el próximo capítulo, que será el último capítulo de esta segunda temporada. Y les tenemos un tema que esperamos les sea interesante. Escabroso. Namaste por penúltima vez. Namaste.